Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Seguimos en El Salvador, donde ya saben que el Bitcoin se ha convertido en moneda de curso legal, transformando con ello el país, la región, la cultura y sus gentes. Hoy nos encontramos en la capital, San Salvador. ¿Stacy? Pues para eso precisamente hemos venido a El Salvador, para asistir en directo a este proceso de hiperbitcoinización. Y la verdad, los salvadoreños con los que nos estamos encontrando están la mar de contentos, igual que el presidente, los miembros del gabinete y un sinfín de políticos de su partido que han acudido encantados a esta BitConf. Ya saben, la conferencia sobre el Bitcoin. Sin embargo, esta situación contrasta con la del otro mundo, el mundo fiat, donde cunde la desesperación, hasta el punto de que los medios están llegando a decir que la inflación es buena para los ciudadanos. Y que Jamie Dimon también. Vamos a ver el siguiente titular de The Intercept. La inflación es buena para usted. No se asuste por la subida del precio de la leche. La inflación es mala para un 1% de la población, pero a casi todos los demás le ayuda. Al final, el pánico a la inflación no es más que un problema de lucha de clases, y concretamente de la mayor lucha de clases que existe en Estados Unidos desde su fundación, la que hay entre acreedores y deudores. Eso se debe a que la inflación suele ser buena para la mayoría de nosotros, pero terrible para los propietarios de medios de comunicación o de, por ejemplo, centrales de carbón. Y el temor a ella resulta útil a la hora de crear las condiciones necesarias para mermar el poder de la clase trabajadora. Eso es lo que dice The Intercept, un medio supuestamente muy progresista. Llevo tiempo diciéndolo. El aumento de la inflación hará que tanto los medios tradicionales como los alternativos describan la economía de formas cada vez más abstractas y absurdas. Es más, en la noticia que acabas de sacar, el autor dice que no hay que preocuparse, que si bien la inflación ha subido un 6,2%, los salarios lo han hecho un 5,8%, lo que demuestra que las matemáticas no son su fuerte, porque 6,2 es mayor que 5,8. O lo que es lo mismo, los salarios no crecen al ritmo de la inflación. Además, tampoco dice que el 90% de todas las acciones están en manos del 10% más rico del país y que este año las bolsas han subido un 30%, muy por encima de ese 6,2% que ha aumentado la inflación. Lo que significa que la riqueza de esos privilegiados se ha disparado. Pero solo la de ellos, porque como digo, el 90% restante apenas tiene acceso al capital bursátil. Y por si fuera poco, ese 6,2% no es la cifra de verdad. La inflación real está a unos 10 puntos por encima, entre el 15 y el 16%, como reflejan los precios en las tiendas, el precio de la energía, etc. Lo que pasa es que hay que intentar que parezca lo más baja posible para que la Reserva Federal pueda mantener los intereses en estos niveles tan bajos. Que quienes benefician por encima de todos es a aquellos que se endeudan en grandes cantidades para adquirir activos prácticamente a costo cero. No es de extrañar, pues, que esa gente esté obteniendo ganancias anuales del 10, el 20 o el 30%, mientras el ciudadano de a pie, a pesar del 5,8% que han subido los salarios, en términos netos sale perdiendo por culpa de la inflación. Y encima tampoco tiene activos en su poder, con lo que las desigualdades económicas entre unos y otros se disparan. Vamos, que este periodista no puede estar más equivocado. Pues sí, lo que defiende el periodista es que los pobres son deudores y que por tanto tienen un patrimonio neto negativo. El problema es que casi toda la deuda va asociada a los derivados y al apalancamiento en el sector bancario. Y ya sabemos que si a los bancos les va mal, se les rescata con el dinero del resto. Por eso tenemos tanta inflación. También hay quien sostiene que los problemas económicos de Estados Unidos no tienen solución de tantos puestos de trabajo que se han trasladado al extranjero por culpa de las ventajas fiscales que les supone a las grandes empresas llevar sus puestos de trabajo a otros territorios. Y claro, eso condena a los estadounidenses a una vida marcada por las deudas. Que, por cierto, es algo que a nadie le gusta, porque nadie quiere vivir con el estrés de no saber si podrá pagar o no el próximo plazo. El problema es que Estados Unidos es un país deudor que depende de la bondad de los extraños, y ahora lo que se les está diciendo a los estadounidenses es que tienen que adoptar la misma actitud que su nación y ser dependientes del resto. El oro es la moneda de los reyes, la plata la de los comerciantes y la deuda la de los esclavos. Es decir, que se está fomentando la creación de una clase esclava. O en otras palabras, que The Intercept equipara progresismo con esclavitud. Una comparación que a mí, personalmente, no me parece la más adecuada.
En Estados Unidos está vigente el efecto Cantillon, lo que significa que los primeros receptores del dinero asociado a la deuda que emite la Reserva Federal son sus principales beneficiarios, porque tienen la posibilidad de acceder al capital al 0% de interés. Mientras que cuando ese dinero le llega al resto, lleva ya un interés asociado del 13 o el 14%. Y otra cosa de la que no habla la noticia es de los intereses, porque no solo hay que tener en cuenta ese 5,8% que han crecido los salarios y ese 6,2% que ha subido la inflación, sino también el interés asociado a la deuda que asciende al 13%, lo que significa que aunque el valor del principal disminuye un poco gracias a la inflación, la gente sigue perdiendo dinero a expuertas. Los progresistas creen que todas las deudas son iguales, sin tener en cuenta que para la élite más privilegiada el costo de la deuda es igual a cero, o incluso en algunos casos inferior, porque algunos cobran por endeudarse. Mientras que para los ciudadanos, para los que ven sus salarios aumentados tan solo un 5,8%, los intereses asociados a sus tarjetas de crédito ascienden al 13, el 16 o el 18%, o hasta el 2.000 o el 3.000% anualizados en el caso de los préstamos del día de pago. Eso es lo que yo denomino el apartheid de las tasas de interés, que es en lo que se ha convertido Estados Unidos, en un país dividido entre los que son amigos de Wall Street, que tienen la posibilidad de acceder al dinero al 0% de interés, y los que no, que se ven obligados a vivir en un Bantustán en el que los intereses oscilan entre el 18 y el 45%. Las cifras están ahí. Pues hablando de cifras, vamos a ver una de lo más llamativa, porque si la inflación es tan buena para la mayor parte de la población, entonces la gente debería sentirse bien, debería sentirse tremendamente optimista, no llena de desesperación. Y sin embargo, las cifras, y eso que son solo las relativas a Estados Unidos, arrojan una realidad bien distinta. Según el CDC, las muertes interanuales por sobredosis en Estados Unidos superan por primera vez las 100.000. Recordemos que el CDC es el Centro de Control de Enfermedades. Vamos, que a pesar de esta subida de la inflación supuestamente tan beneficiosa para los ciudadanos, los niveles de desesperación parecen ir en aumento. Igual toda esa gente debería leer The Intercept para asumir que la inflación es buena y así sentirse mejor. Pues si comparamos las 70.000 muertes del año pasado con las 100.000 de este, vemos que se trata de un incremento muy superior al 5,8% o al 6,2%. Es más, el gráfico de las muertes por sobredosis discurre casi paralelo al de la emisión de moneda, lo que significa que la oferta monetaria M2 y las muertes por desesperación aumentan prácticamente al mismo ritmo, poniendo de manifiesto la correlación directa que existe entre ambas. Es casi como si los emisores de moneda le estuvieran clavando a esa gente la jeringuilla en el brazo. La gente está muy desesperada y por mucho que los medios intenten vendérnoslo como lo mejor que nos ha pasado jamás, lo cierto es que son muy pocos los que de verdad están mejor que nunca. Recordemos que la inflación en Estados Unidos se sitúa en el 6,2%, su mayor nivel de los últimos 31 años, y que también está subiendo en otros países como Canadá o el Reino Unido. Ahora bien, hay un país en el que esa subida está siendo muy superior. Se trata de Turquía. Nuestro país no se merece esto, afirma el dueño de un puesto en un mercado acerca del aumento de la inflación en Turquía. Según un grupo independiente, a la gente le cuesta comprar comida a causa de una inflación que se ha disparado casi un 50%. Por contextualizar, en Estados Unidos los precios han subido el 6%. Nuestro país no se merece esto. Esa frase refleja la diferencia entre la élite, que piensa que la inflación es buena, y el ciudadano de a pie. Es verdad que en Estados Unidos la inflación es mucho menor, pero como siga subiendo, pronto nos veremos igual que en Turquía. La gente tiene que entender que el Banco de Turquía, el BCE, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal y el Banco de Japón no son más que un mismo gran banco central que se dedica a emitir moneda por valor de muchísimos billones de dólares. Y esa emisión monetaria tiene efectos catastróficos en los diferentes países cuyos gobernantes reaccionan de maneras distintas. Por ejemplo, en Turquía, el gobierno ha optado por bajar los intereses, lo cual no hace sino agravar el problema y constituye una estupidez de tal calibre que se podría pensar incluso que lo que pretenden los políticos turcos es exterminar a sus conciudadanos. Así de absurda es esa decisión. Lo que está claro que están exterminando son los ahorros de la mayor parte de la población, porque ahora con la inflación ya no hace falta ahorrar.
Podemos endeudarnos todo lo que nos dé la gana, o al menos eso es lo que intentan vendernos. En cambio, en El Salvador está sucediendo todo lo contrario. El país rebosa optimismo por los cuatro costados, en la costa, en las montañas, en los volcanes y en general en todas las calles. La gente va con una sonrisa en la cara, entusiasmada como está ante la posibilidad de que su economía se hiperbitcoinice y de que El Salvador cree su propio sistema financiero, expulsando a los banqueros. Vamos a ver un titular de Bloomberg que refleja las consecuencias del efecto Cantillon, el sistema tradicional fiat regido por el dólar y su oligarquía asociada. Es decir, todo aquello de lo que está huyendo El Salvador. Última hora. El líder de Hong Kong, Carrie Lam, asegura que Jamie Dimon, director general de JP Morgan, se ha librado de la cuarentena de 21 días que debía hacer en su hotel porque se trata de un banco enorme y su viaje conlleva un riesgo totalmente asumible. Cuando Jamie Dimon asume un riesgo y la apuesta le sale mal, acaba siendo rescatado e incluso recompensado por los contribuyentes, que por cada dólar que roba le pagan 10. Y del mismo modo, si realiza un viaje oficial, no tiene el menor reparo en saltarse la ley y en burlarse de toda la población de Hong Kong, denigrándola por completo. El problema es que la prensa de todo el mundo le aplaude, incluida la de allí. De manera que no me extraña que las cosas en Hong Kong estén como están. El caso es que la situación del planeta, marcada por la emisión de moneda, contrasta radicalmente con la de El Salvador, donde el sol sale todos los días, los volcanes están en permanente erupción y las olas no dejan de romper. Pero es que ahora encima el país tiene un dinero vinculado a una certeza matemática indiscutible como es el Bitcoin. La verdad es que le viene como anillo al dedo, porque el Bitcoin es un elemento más de la naturaleza y en El Salvador saben que la naturaleza está por encima de cualquier otra cosa. El país ya está en auge gracias a la criptodivisa y los salvadoreños se beneficiarán enormemente de ella. Al final todo es una cuestión de consenso. El gobierno, la democracia, la república, el sistema monetario internacional, todos deberían regirse en base a ese concepto. El problema es que en un sistema injusto como es el fiat, los poderosos tienen una serie de privilegios que escapan a la ciencia, por mucho que al ciudadano de a pie le digan que hay que confiar en ella. En plan, la ciencia dice que hay que confinarse, aunque sea a costa de quedarse sin empleo y aunque tenga usted que pagar las consecuencias de lo que está pasando en la economía. En cambio, en una economía hiperbitcoinizada, da igual tener un Satoshi, como muchos salvadoreños, que decenas de miles de bitcoins, como Michael Saylor. Todo el mundo tiene el mismo peso en el modelo de gobierno del Bitcoin. Y ese optimismo desbordado y ese auge económico de los que hablamos van a estar muy presentes en el futuro de El Salvador. Exacto, el Bitcoin es como un espejo. Si al mirarnos en él vemos al diablo, eso es que viene a visitarnos. Así pues, señor Carrie Lam, si se mira usted al espejo y no encuentra ni rastro del Bitcoin, eso es que viene Jamie Dimon. Y entonces tendrá aún más problemas que ahora. Es hora de hacer una pausa, le esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Mas Kaiser. Es hora de hablar con Román Martínez, quien nos acompaña aquí en Bitcoin Beach, en El Zonte, El Salvador. Bienvenido, Román. Bienvenido a Bitcoin Beach, bienvenido a El Zonte, bienvenido a El Salvador. Es un placer tenerle con nosotros en este ecosistema en el que se vive y se paga y se hace de todo en bitcoins. El ecosistema del Bitcoin, la economía circular del Bitcoin aquí en El Zonte arrancó en un puesto de pupusas con un par de surfistas que fueron los que lo empezaron todo. Díganos, Román, cuéntenos un poco cómo fue el proceso. Pues mire, el equipo de Bitcoin Beach está compuesto, entre otros, por Michael Peterson, Jorge Valenzuela, Irving Palmer y yo. Y digo entre otros porque no deja de crecer. Cuando llegó el Bitcoin a nuestra comunidad, estábamos llevando a cabo iniciativas sociales en 4 pilares fundamentales: educación, ocio, espiritualidad y empoderamiento. Ofrecíamos clases de inglés, de informática, becas universitarias, transporte escolar diario, etc. Y el Bitcoin
Era la herramienta que estábamos esperando. O sea, que las iniciativas ya estaban en marcha y se articulaban en torno a esos 4 pilares fundamentales, como la educación, a la que querían proporcionar un enfoque algo más holístico. Y de repente, en ese suelo fértil aterrizó el Bitcoin, ¿no es así? Sí. Lo que pasó fue muy interesante, porque aunque esas iniciativas ya estaban en marcha antes, la llegada del Bitcoin hizo que algo cambiara y permitió expandirlas en otras direcciones, como la educación financiera, que era algo que hasta entonces no se había enseñado, porque nadie en el mundo le explica a uno en qué consiste el dinero, cómo funciona el dinero fiat, etc. Y eso que todos los días hacemos transacciones y pagamos con este tipo de divisas. Antes teníamos los mismos problemas que nuestros padres, pero con la llegada del Bitcoin, la gente, por primera vez en la vida, empezó a ahorrar y a comprar activos, mientras que el pequeño comercio hizo sus primeras transacciones digitales utilizando la criptodivisa, además de emplear la red monetaria para emitir y recibir pagos. Fíjese, por ejemplo, en mis padres, que jamás habían tenido acceso a una cuenta bancaria. Todo lo que cobraban se lo gastaban en el mes, porque para ahorrar había que meter el dinero en el banco y ellos no. Repítame cuáles eran los 4 pilares. Educación, ocio, espiritualidad y empoderamiento. O sea que ninguno hacía alusión al dinero. Realmente no. Pero los 4 se asientan sobre él. Exacto. ¿Es así? Exacto. ¿Por qué? Explíquenos. Porque ese es el ejemplo en el que hemos crecido. Es el ejemplo que hemos visto en nuestras comunidades. El Zonte, por ejemplo, siempre ha sido un pueblo de pescadores, agricultores de maíz, agricultores de otros vegetales, etc. Así que realmente nadie había venido nunca a explicarnos las alternativas que teníamos. En plan, miren señores, existe esto. Y si hemos aprendido algo en este tiempo, es que si se quiere ayudar a una familia, lo que hay que hacer es enseñarle cómo funcionan las finanzas. Da igual el dinero que tengan, pueden ser ricos o pobres, pero por encima de todo han de ser conscientes de la realidad y de que necesitan ahorrar. Y ahora, gracias al Bitcoin, disponen de un activo digital gratuito del que pueden beneficiarse todos. En mi país, Estados Unidos, existe un sistema monetario muy arraigado como es el sistema fiat, que se basa en el dólar. Sin embargo, ustedes en El Salvador disfrutan ahora mismo de 2 privilegios de los que carecen la mayoría de los estadounidenses. El primero es poder efectuar una transacción financiera sin que el gobierno les espíe, cosa que no ocurre en El Salvador, porque las transacciones realizadas en bitcoins son completamente independientes del sistema. Y el segundo es poder ahorrar sin que el gobierno les vaya a confiscar su dinero, que es algo que ya se ha hecho anteriormente con el oro y con el dinero fiat, pero que no puede pasar con el Bitcoin porque el gobierno no puede hacerse con él. Es decir, que los salvadoreños disfrutan de un nivel de libertad financiera impresionante que afecta ya al 20 o el 30% de la población y que pronto alcanzará el 100%. Mientras que en Estados Unidos apenas llega al 1%, lo que les convierte a ustedes en líderes de la revolución. Y como decíamos antes, sin un dinero seguro e incorruptible que no se pueda confiscar, no existen esos 4 pilares sociales fundamentales. ¿Qué va a ocurrir en la región, Román? ¿Se extenderá el fenómeno a otros países? Desde luego. Acaba de decir una cosa muy importante. Para cada persona, el Bitcoin representa una cosa distinta. Para la mayoría de la gente, el Bitcoin no es más que un activo. Y eso hace que en muchos países, como en Estados Unidos, haya que pagar impuestos sobre las ganancias del capital por ello. En cambio, en El Salvador, el Bitcoin es una divisa y también una red monetaria, igual que Visa o que Western Union. Antes, nuestro país pagaba alrededor de $400 millones en comisiones
por las remesas que enviaban nuestros compatriotas desde Estados Unidos. Ahora todo ese dinero va a parar directamente a sus familias. 400 millones de dólares. Pues eso, teniendo en cuenta que el PBI del país oscila entre los 7.000 y los 8.000 millones, es un porcentaje bastante importante que ahora va a ir a parar directamente a los bolsillos de los salvadoreños, en lugar de quedárselo los intermediarios como Western Union. Además, El Salvador también se está planteando empezar a minar bitcoins con la energía de sus volcanes, lo cual añadiría 1.000 millones más a su PBI y daría un nuevo empujón a su economía. ¿En qué estatus se encuentra ahora mismo esa iniciativa presidencial de minar bitcoins con energía de los volcanes? Es muy interesante, porque El Salvador dispone de esa energía, así que si pudieran utilizarla con ese fin sería maravilloso. Hace unos meses tuvimos un encendido debate sobre la minería de bitcoins y más concretamente sobre la electricidad y la energía que necesita esta actividad. Yo no puedo opinar desde el punto de vista tecnológico, pero me gusta que el país intente aprovechar todas las oportunidades que se le presentan desde cualquier ángulo. Y como seamos capaces de minar bitcoins con la energía de nuestros volcanes, será una auténtica pasada, créame, maravilloso. Pues el presidente Bukele ha tuiteado recientemente algo así como que el bitcoin es hermoso. Parece un hombre del Renacimiento. ¿Es así? ¿Le parece una descripción acertada? Claro que el bitcoin es hermoso, hermano. El bitcoin es esperanza, es luz. O sea, que usted comparte por completo los sentimientos del presidente al respecto. Yo creo que un presidente que se atreve a convertir al bitcoin en moneda de curso legal merece todo el crédito del mundo, porque ha hecho realidad el sueño de muchos habitantes de este planeta. Y es que con su decisión de acercar esta tecnología a los ciudadanos, lo que ha hecho el presidente ha sido empoderar a su pueblo. A mí no tiene que convencerme. Yo soy de un país como Estados Unidos que firmó una declaración de independencia para librarse del yugo del colonialismo británico y convertirse en la gran nación emprendedora que ha dominado el mundo. Ahora bien, hay quien se pregunta si el auge del Bitcoin no ha sido demasiado rápido. Aunque la verdad, yo creo que no había otra forma de hacerlo si queríamos escapar de las garras del Fondo Monetario Internacional e instituciones similares, que en todos estos años han causado, de hecho, más problemas de los que han solventado. Usted, personalmente, Román, ¿cómo lo ve? El proyecto Bitcoin Beach surgió tras casi 3 años y medio empoderando a la población del Zonte. Y con el Bitcoin nos dimos cuenta de que los residentes de la zona podrían utilizar todos esos servicios de los que hablábamos antes, a los que jamás habían tenido acceso previamente. Por ejemplo, acceso a comprar por primera vez un activo, a hacer una transacción digital, a ahorrar dinero, a enviar y recibir pagos, etc. El Zonte ha sido un ejemplo para el resto del mundo de cómo puede cambiar una comunidad al completo adoptando la tecnología del Bitcoin. Y si ha funcionado aquí, puede hacerlo en un país entero. Aunque claro, para eso va a hacer falta tiempo y formación y cambiar la educación de la gente, sobre todo en materia de nuevas tecnologías, porque nosotros hemos crecido oyendo hablar mucho de ellas, pero al final siempre se probaban en Estados Unidos, en Europa o en Brasil, y nosotros éramos los últimos en adoptarlas. Ahora, en cambio, somos nosotros los que vamos por delante y, de hecho, estamos haciendo historia. Además, el Bitcoin nos ha enseñado
que en El Salvador hay un montón de personas inteligentes capaces de trabajar en esta infraestructura que ayudará al país y al resto del mundo, es decir, a toda la humanidad. Y eso es de lo que trata el Bitcoin, lo que te enseña, que el Bitcoin no es para ninguna persona en concreto, sino para todos y cada uno de los habitantes de este planeta. ¿Listo para morir en esta colina, como dice ahí? Pues claro. Muy bien, Román Martínez, que nos ha acompañado aquí en Bitcoin Beach, en el Zonte, El Salvador. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted por venir. Yo estaba totalmente seguro de que se lo pasaría genial en nuestro país. Gracias por visitar Bitcoin Beach y por estar en El Salvador. Bitcoin Beach está compuesto por un equipo muy grande, así que me gustaría que nos conociera a todos y se tomara unas pupusas con nosotros. Eso está hecho. Es más, seguramente me acabe quedando a vivir aquí. En fin, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Román Martínez. Hasta la próxima. Adiós.